Hola querido auditorio de la Náusea TV, sean bienvenidos a una nueva mesa. El día de hoy nos acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera y el maestro Héctor Os Morales. El día de hoy vamos a trabajar los últimos acontecimientos en Estados Unidos, marcados en particular por las elecciones federales, que han marcado ya para el día de hoy unas cifras que muestran la tendencia del voto hacia Trump. Aún no tenemos las cifras finales, pero ya podemos hablar de una evidente victoria de Trump que han sido vendidas en los medios masivos como, digamos, un avasallamiento completo, aun cuando las cifras nos dicen que Trump ganó con un 51% contra un 47% de Kamala. Lo cierto es que esta victoria de Trump, lo que lo convertiría a su segundo mandato después del interludio del mandato de Biden, han marcado sin lugar a dudas la política internacional y pues nos auguran, digamos, un futuro en el que si bien no queremos caer en estos mensajes conspiranoicos y de fin del mundo, sí marcan, digamos, una política principalmente, pues, preocupante para algunos contextos. La pregunta principal sería, ¿por qué gana Trump? Y en esto quisiera plantear algunas cuestiones centrales. Hay que recalcar que Trump gana gracias a que gana algunos de los estados pendulares principales, en particular Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania. Sobre todo también vemos un cambio en el voto popular, sobre todo vinculado a los núcleos centrales del voto demócrata, en particular el voto joven principalmente de los hombres de menos de 30 años se fue hacia el 58% hacia Trump, una parte de la población que era usualmente progresista y demócrata ahora se ha marcado hacia la derecha y también un agotamiento, digamos, del voto femenino y de minorías, ya sea de la comunidad afrodescendiente como de la comunidad latina, principalmente en estados como Miami. Esto nos marca, digamos, una debilidad principal del Partido Demócrata. Hay quienes plantean, no ganó Trump y los republicanos perdieron los demócratas y Kamala, justamente por esta crisis que observamos dentro del partido vinculado usualmente al ala progresista de la política norteamericana, si hay algo que se pueda considerar progresista en la política norteamericana, más allá de que en muchas de las propuestas no vemos diferencias entre Kamala y Trump, ambos se mantenían, digamos, dentro del mismo margen general que se mantienen los partidos en Estados Unidos. Lo cierto es que esto sí nos augura, digamos, nos habla un poco de la imagen, digamos, de los partidos frente a la población. La población sí ve una diferencia entre Trump y Kamala y prefirieron a Trump. En esto yo quisiera plantear algunas ideas. En primer lugar, la incapacidad de los demócratas, primero con Biden, ahora con Kamala, pero también el principal eje de apoyo de Trump, que fue Elon Musk, quien ocupó Twitter, ahora X, como la plataforma principal para hacer este alarde, digamos, de esta relación y para impulsar la candidatura de Trump, usando este mensaje de que Trump era lo opuesto a las élites, una cuestión que reforzó, por supuesto, el intento de homicidio, particularmente así lo vendieron hace algunos meses, y un mensaje claro de la población que es que están hartos, digamos, de esto que los anglosajones llaman la política woke, ¿no? Es decir, un empobrecimiento masivo de las capas populares a la par, digamos, de políticas vinculadas a la cuestión de género y racial. Rafael, en este entorno, ¿cómo podemos entender justamente entonces la victoria de Trump en las elecciones? Sí, Jesús, un gusto estar aquí con ustedes en una emisión más de La Náusea TV. Mira, yo veríamos la parte económica que parece ser que en los últimos 2 años en los que estuvo una inflación rampante tiene algo que ver, ¿no? Seguramente. Pero sobre todo, la parte política que me gustaría discutir. Vemos algo que ya digamos que no es nuevo. Hay una crisis en lo que tiene que ver con el sistema político estadounidense, que se expresa en dos partidos que están desdibujados, ¿no? El republicano, con un personaje que no es ni ha sido nunca republicano, ¿no? Y que se los ha comido primero cuando ganó la primera vez. Se comentó mucho cómo Trump en realidad estaba por encima del partido. ¿Sí? Y ahora, bueno, con un partido republicano con defecciones, como la hija de Dick Cheney, que se fue con Kamala y salió en la televisión con Kamala, y no es la única, pero nada más para muestra un botón. Entonces, los dos partidos
tal como lo mencionabas tú con el demócrata, ¿sí? Tienen una seria crisis de identidad y en particular el demócrata, y no lo digo yo, lo dicen los analistas estadounidenses, que todos coincidieron, es básicamente un partido que ha abandonado sus bases tradicionales, que son sindicatos, trabajadores, minorías, para enfocarse mucho más hacia universitarios, clase media universitaria, ¿no? Evidentemente con cuestiones, ¿no? Si tú quieres, propuestas que se llamadas woke, ¿no? Que tienen que ver mucho con estos estudiantes. Eh, Sobre todo, bueno, lo podemos ver también hace algunos meses con la insurrección en algunas universidades contra el genocidio en Palestina. Entonces, digamos, un partido que abandona sus bases y un partido, además, que tiene una estrategia, si tú quieres, una propuesta de campaña, pues que no se diferencia de la republicana. O sea, por ahí escuché que incluso Kamala Harris decía, no, no fue Trump el que construyó el muro, fuimos nosotros los que lo construimos. No, él no, fuimos nosotros. Entonces, si tú no te diferencias, ¿no? Si tú no estableces elementos de identidad que vayan de alguna manera o que alternen con lo que está proponiendo tu adversario, pues en realidad la gente, para empezar, dice, pues entonces me gusta más el que es más histriónico, el que mienta madres, ¿no? En el estilo, yo estoy enojado, estoy molesto porque pues mi nivel de vida ha descendido, porque, no, porque las ciudades están llenas de migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso obviamente es mucho más atractivo el discurso de Trump que el de Kamala, ¿no? Es mucho más atractivo el personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y, machista, sí, racista, pues sí, pues, si me pregunta, ¿y cómo? Pues es que yo no sé qué canal ve usted en Estados Unidos, pero pues Estados Unidos es tradicionalmente racista, machista, nacionalista, etc. Está en las marcas de nacimiento del país. Entonces eso, digamos, de alguna manera marcó la campaña, ¿no? En dos partidos que están en una crisis de identidad, en la que el sistema político sí está en una crisis de identidad, y pues yo creo que eso marcó la elección, y habría que agregar también una candidata que, recordemos, mejor dicho, una campaña demócrata en dos partes. Cuando inició con Biden, ¿no? Y bueno, ese fracaso le quita tiempo también a Kamala para posicionarse, para tratar de, ¿no? Kamala empieza con retraso, si usted quiere, ¿no? En relación con lo que venía haciendo Trump, que venía haciendo campaña por años, ¿sí? Y entonces, pues eso también cuenta mucho. Y insisto, la personalidad de Kamala, pues con todo respeto, no es muy atractiva. Y si volvemos al asunto del racismo y la discriminación, pues imagínese, mujer y además hija de minorías, etcétera, pues estaba muy difícil. La elección fue cerrada, efectivamente, pero en realidad pierden el Senado los demócratas también, pierden gubernaturas que tenían, y ahorita todavía no se sabe bien cómo va a quedar la Cámara de Representantes, pero perder el Senado es clave, ¿sí? Entonces yo creo que, grosso modo, ¿sí? Tanto en lo que tiene que ver con los partidos y su funcionamiento, como con sus bases y la forma en que comunica, ¿no? Podemos, más el conflicto demócrata, si era el viejito o era Kamala, al final pasó la factura y hoy por hoy tenemos un hecho histórico que solamente por ahí escuché se sucedió en el siglo XIX con un tal Cleveland que gana cuatro, primero la presidencia, luego pierde y posteriormente vuelve a ganar. No se había dado esto nunca, ¿no? No voy a repetir aquí lo que dijo Trump, que es histórico, que es súper, porque bueno, pues eso se lo dejamos a él, ¿no? La verdad no hay como ganarle en términos de las mentiras. Eso sería mi comentario inicial, Jesús. Aunque creo que hay varios puntos que poner en el análisis. En primer lugar, yo no creo que, bueno, fue cerrada evidentemente porque, bueno, 51-49 aparenta ser una elección cerrada. Recordemos que el sistema electoral de Estados Unidos tiene sus particularidades, que no se vota directamente, sino que se vota a través del famoso colegio electoral,
Trump ya tiene 270 y tantos votos ahorita de ese colegio, de los 269 que necesita. Pero a ver, yo sí creo que, porque más allá que de las encuestas pronosticaban una elección cerrada, lo cierto es que Trump ganó en prácticamente todos los estados de esos que se llamaban péndulos, de esos que se llamaban los famosos swing states. Y a ver, hay varias cosas que yo quiero resaltar. En primera, ningún candidato republicano había ganado el voto popular desde 1988, desde Bush padre. Bush hijo ganó el voto en el colegio electoral, fue presidente, pero con menos votos que Al Gore, si no me equivoco. Y en el primer término de Trump fue presidente efectivamente, pero con menos votos que Hillary Clinton. Esta vez, Trump es presidente, pero con más votos que el Partido Demócrata. Es la primera vez, insisto, desde el 88 que el Partido Republicano gana el voto popular. Y eso es un cambio importante. A ver, yo creo que si algo hacen bien los gringos, que bueno, buena parte de la ciencia política con la que trabajamos viene de los Estados Unidos, es tener diagnosticado su sistema de partidos, ¿no? En Estados Unidos se habla de los famosos party systems, más allá de que sean siempre demócratas y republicanos, al menos desde los últimos 150 años, al menos se ubican tres momentos distintos, uno del finales del 19 a 1930, la famosa crisis, uno de los 30 a los 70, 80 y uno de los 80 a la actualidad. Yo lo que creo que vemos es un realineamiento ideológico en donde ya no vamos a conocer al partido republicano que conocíamos de Cheney, de Bush, de Reagan, los famosos neocons. Aquí sí, Trump se comió por completo al Partido Republicano y le está dotando de otras bases poblacionales. Y esa crisis de la que habla Rafa. Perdón, se me olvidó, mano, para cerrar con broche de oro, pero ahorita justo lo tengo que decir porque estás comentando. Ganó el voto latino también, Héctor. A eso iba yo, a eso iba yo. Ay, Tenemos perdón, te la robé. No, pero efectivamente, yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer en términos sociodemográficos, en términos de análisis político, porque yo creo que aquí se rompe el sexto sistema de partidos, el quinto sistema de partidos que tienen los Estados Unidos, o así lo clasifican ellos, y vamos hacia un sexto. A ver, por ponerlo muy rápido, los demócratas antes eran los que apoyaban la esclavitud. Acuérdense que así empezaron los demócratas y los republicanos eran los progresistas a principios de siglo, ¿no? Después de la guerra civil. En los 30 cambia ese paradigma, ¿no? Y entonces las clases trabajadoras son las que se alinean con Roosevelt, son las que se alinean con el New Deal, y el Partido Demócrata adquiere un matiz distinto. Pero ahora, ¿a quién representa el Partido Demócrata? A las élites intelectuales nada más. Y son élites intelectuales mayormente blancas, efectivamente, por ese racismo estructural del que comentaban ustedes en sus primeras intervenciones, ¿no? ¿A quién apoyaba la clase trabajadora en los 50, 60? A ese partido demócrata que garantizaba una vida sindical más o menos activa, una participación importante en términos de seguridad social, de prestaciones, de Medicaid, de Medicaid. Esas bases sociales, efectivamente, a quien apoyan ahora es a un partido republicano. Ahora, ¿por qué al partido republicano si el partido republicano era el partido de las élites y era el partido precisamente de las grandes corporaciones? Insisto, porque están cambiando esos perfiles, ¿sí? Normalmente en los partidos, lo que ha pasado con los populismos, digamos, en América Latina, en Europa, es que aparece una alternativa por fuera de los partidos, ¿no? Pensemos, qué sé yo, en Chávez, en el movimiento al socialismo, el propio caso de México, entre comillas, ¿no? No es dentro del PRD donde se consolida la alternativa de López Obrador, es formando una alternativa por fuera. En cambio, en Estados Unidos, donde no hay una posibilidad, porque el sistema de partidos es completamente excluyente, lo que pasa es que uno de esos extremos, que es el extremo de extrema derecha, se comió al Partido Republicano. Ahora, ¿cómo se lo come? Efectivamente con un discurso, porque más allá de políticas, y ahorita entramos a la cuestión de las políticas, lo que reivindican es ese discurso de volver a industrializar a los Estados Unidos, de volver a traer empleos, de volverse a preocupar por esas grandes masas de la población que efectivamente han quedado desprotegidas, que son los famosos olvidados de la globalización, ¿no? De estos últimos 30, 40 años. Y el ejemplo clásico, el que se pone por todos lados, es el ejemplo de Detroit, una ciudad industrial, en los 60, 70, boyante, llena de actividad económica, que actualmente está despoblada, está precarizada, está empobrecida, está llena de drogadicción, etcétera, etcétera, de crimen, por supuesto, porque la globalización eso fue lo que hizo, ¿no? Empobrecer a grandes masas de la población y sobre todo a la clase trabajadora. Y entonces volvemos a lo que comentaba Rafa. ¿Quiénes son las clases trabajadoras en los Estados Unidos? Una buena cantidad de blancos, por supuesto, no el sector blanco más educado, sino el blanco, digamos, que trabajaba en la fábrica, que trabaja en el campo, que siempre ha sido relativamente conservador, pero pues también la población latina, también la población afroamericana. Entonces, evidentemente, ¿a quién van a votar cuando el Partido Demócrata se ha preocupado por hacer alianzas con los grandes sectores farmacéuticos, financieros, con Wall Street? ¿A quién van a reivindicar esas clases cuando no tienen una alternativa más que en la que en el discurso les ofrece Donald Trump? Ahora, ya tuvimos la experiencia de Trump, sus primeros 4 años de gobierno, y efectivamente, como decía Rafa, el muro no lo empezó Trump, el muro lo empezó Clinton.
lo siguió Bush, lo siguió Obama, evidentemente Trump hizo mucha alaraca, pero ni siquiera construyó más. Las deportaciones, ¿quiénes las empezaron? Los demócratas. El que más había expulsado era Obama. Obama, Y Biden, en Obama. sus 4 años, expulsó más que en los 8 de Obama. Biden, el candidato demócrata, insisto. Entonces, efectivamente, ¿por quién van a votar? Insisto, todas esas grandes cantidades de poblaciones que están precarizadas, que no tienen empleo, que no tienen seguridad social. Ahora, Trump evidentemente no es la alternativa, ¿no? Y a lo mejor con eso podemos ir hacia la segunda parte de esta cuestión. Ofrece desregulación, ofrece volver a traer a las empresas, ofrece tax cuts, ¿no? Recortes de impuestos. ¿A quiénes van a beneficiar todas esas nuevas políticas que vamos a ver? Porque efectivamente lo que tenemos, más allá de que en muchos lados dicen, no son lo mismo Trump y Harris, y efectivamente no son lo mismo. Hay discursos, hay políticas concretas, pero en términos generales, la política de Estado en Estados Unidos ha sido la misma y es la de continuidad más allá de particularidades muy específicas, de sectores muy específicos. Pero si quieren en una segunda ronda podemos analizar eso. Yo lo que quería dejar claro ahorita es que hay ese cambio, ¿no? No es menor el hecho de que gane el voto popular un candidato como Trump, es decir, de que tenga más votos en términos absolutos. Aquí se acabó el partido republicano que conocíamos de los neocons, de los Cheney, de los Bush, y es un partido republicano populista, si usted quiere, como el de Erdogan, como el de Orban, y también se acabó el partido demócrata, o al menos si quieren sobrevivir o si quieren plantear una cara distinta en 4 años, que eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, por ahí podemos dejar esta primera cuestión. Claro, claro, Héctor. Y sobre todo también nos baja un poco, justo como tú lo estabas planteando, al análisis directo sobre los ámbitos electorales. Hace unos días salía de esta última, de sus últimos diálogos, ¿no? Y los analistas, revisaban quién ganó en el terreno de las imágenes, ¿no? Porque Kamala fue y buscó a Trump y Trump no hizo lo clásico que es saludar con las dos manos para dominar. Eso no sirve de nada. Todo ese análisis de las imágenes, de los mensajes que dan con el cuerpo, no sirve de nada cuando vemos que en la votación popular, como tú decías, lo que está reflejando es una población enojada, molesta por la crisis estadounidense que hemos hablado en episodios anteriores. Es una crisis económica, pero también política y social. No saben cuál es el rumbo. En teoría, en términos exactos, de cuál es el rumbo que va a seguir Estados Unidos en este momento en que China y Rusia, pues justamente le plantan un Y, reto, y ¿no? mira, en función de lo que dices, porque mencionabas a Elon Musk, muchos han dicho que sí, Elon Musk fue el que inclinó la balanza. Yo lo que digo es que no, que es la gran cantidad de gente que está precisamente descontenta. Porque por el otro lado también, en función de esto que decías, también decía, no, ya Taylor Swift apoyó a Kamala Harris, entonces todo el voto joven va a jalar para los demócratas, ¿no? O sea, son análisis que no llevan a ningún lado, efectivamente. No, 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 claro que no, y que tienden a creer eso, que el mundo de las redes sociales es el mundo real, y no es cierto. Yo a lo que me refería, sobre todo con Elon, es porque, bueno, aparte de tener X, tiene otras empresas y tiene dinero y tiene intereses, y hay un sector empresarial que está con Trump en términos exactos respecto a eso, y eso fue, a fin de cuentas, también lo que ayudó, digamos, a capitalizar todo ese descontento social en torno a un partido demócrata que se mostró como ineficiente. En ese sentido, yendo hacia lo que va a pasar, a ver, tú mencionabas, ¿no, Héctor? Ya vivimos 4 años de Trump. Lo cierto es que las condiciones ahora son diferentes. Ahora va a tener, como decía Rafael, un Senado a favor, va a tener mucho más apoyo directamente dentro también de las Cortes. Si a los mexicanos acá de la oposición y a algunos también de nosotros nos da miedo un poquito el poder de Morena y Sheinbaum, pues ahora imagínenselo, pero en el poder de Trump, ¿no? Que sabemos que ladra más de lo que muerde, pero es sin lugar a dudas un contexto diferente al primer periodo y Sí, veremos hacia dónde va. sí. Eh, eh, Oye, perdón. Adelante. No, no, Sí, no, sí. termina, termina. Ok. Ahora, yo quisiera plantear algunas cuestiones. Trump ha dicho dentro de lo principal, pues lo más clásico, ¿no? Que iba a acabar con las guerras en un día, ¿no? En particular con la guerra de Rusia contra Ucrania. Lo cierto es que, bueno, Zelensky ya se pronunció. Zelensky estaba también preocupado respecto a esto y luego sacó un tuit, ahí, de una forma bastante burda y patética, básicamente arrodillándose a Trump y diciéndole que pues espera que coordinen más y que ayuden y que extiendan los lazos de amistad entre Ucrania y Estados Unidos.
Netanyahu es también, por supuesto, un actor que está feliz con la victoria de Trump, y no porque Biden fuera contrario a él o Kamala fuera contrario a él, que es parte también de lo que hizo que perdieran votos, sino porque Trump pues, fue el primero que reconoció cosas que el gobierno norteamericano no se atrevía a hacer, como era que Jerusalén fuera la capital de Israel, algo que nadie había hecho, y empezar a presionar cada vez más a la autoridad palestina, ¿no? Sin lugar a dudas, esto va a marcar lo que va a hacer las guerras tanto en Ucrania como en Medio Oriente. Aquí sería la pregunta, ¿qué tanto creen que va a hacerlo? Y por otro lado, ya para el caso mexicano, hay dos amenazas claras de parte de Trump. Uno es la cuestión de la migración, que va a deportar a muchas personas y que va a seguir presionando a México para que haga lo que ya hizo con AMLO, que fue poner un muro verde en la frontera sur para que no llegaran los migrantes a Estados Unidos. Y por otro lado, la cuestión de los aranceles, ¿no? Una amenaza burda porque está hablando de 200% de aranceles, de no sé cuánto por ciento de aranceles, una locura completamente, fuera del hecho de que respeten o no el Tratado de Libre Comercio. Sabemos que los norteamericanos no son muy ávidos de respetar las leyes internacionales. Lo cierto es, sabemos que los aranceles también perjudican a la propia base popular que compra esas mercancías, no al país exportador solamente. Entonces, en este entorno, con tantas críticas, con tantas amenazas que está haciendo Trump a diestra y siniestra, también contra la comunidad europea, etcétera, ¿qué tanto creen que va a ser capaz de hacer Trump? ¿Qué tanto va a cumplir de esto que está diciendo? Mira, también volviendo a un poco a lo que se ha visto de algunos analistas estadounidenses. La primera vez, los primeros 4 años, Trump, pues en realidad no tenía experiencia porque nunca tuvo un puesto político. Ahora la tiene. Ahora tiene, ¿no? Una experiencia y tiene más una idea de qué es lo que tiene que hacer para salirse con la suya. Es decir, cómo tiene que moverse en el sistema, ¿sí? Y tiene Y el el partido, sistema, tiene el partido que no lo tenía, no controlaba el Partido Republicano, hoy sí lo pero controla. además controla la Suprema Corte de Justicia, controla al Senado, ¿sí? Entonces, en ese contexto, fíjate, él también planteó la idea de acabar con una institución política gubernamental que viene de inicios del siglo XX, propuesta por Wilson, si mal no recuerdo, del servicio civil de carrera. La idea de que, por ejemplo, el Pentágono y otras instituciones estén básicamente, digamos, sostenidas por una burocracia de carrera que no cambia con los gobiernos. Y Wilson lo planteaba en términos de que más administración, menos política. Yo creo que esa se la robó a Porfirio Díaz, ¿no? Pero la idea es esa, y hay que decir que a diferencia de nuestro país, que con excepciones de alguno que otro órgano autónomo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, más o menos tiene un servicio civil de carrera, en Estados Unidos es algo muy, muy marcado. Bueno, Trump lo que quiere es básicamente sacar a varias decenas de miles, reconfigurar ese sistema para poder, sí, pues copiarnos, ¿no? ¿Para qué más que la verdad? Porque aquí en México usted sabe que más allá de los sindicatos de intendencias y de otros de la secretaría, pues lo que hay es un trofeo para los ganadores que es miles de puestos en la administración pública, ¿sí? Y lo cual genera evidentemente una serie de conflictos que el propio Wilson ya había planteado, insisto, hace más de 100 años. Entonces, eso es una de las cosas que quiere hacer. Ahora, tomando en cuenta que tiene al Senado, esto es importante. Dos, como tiene la Suprema Corte falló hace poco que él es inmune a cualquier delito que se le quiera cargar por violar la ley siendo presidente. Entonces, él tiene carta blanca, ¿no? Tiene patente de corso para obligar al Departamento de Justicia, ¿no?, de Estados Unidos a hacer lo que él quiera, ¿sí? Amenazó con meter a la cárcel como lo hizo la primera vez que a Hillary Clinton, que a esto, que al otro, sacar a todos los que detuvieron en el intento fallido de golpe de Estado, ¿no? En enero de hace ya casi 4 años. Entonces, bueno, en términos de gobierno, podemos estar también aquí y como consecuencia de lo que veníamos platicando ante una
reformulación, ¿no?, de los viejos principios del gobierno estadounidense, ¿sí?, para entrar en una época en la que pues Trump va a hacer básicamente lo que hacemos, insisto, aquí en México, que es que los puestos burocráticos sean el botín político del ganador, con todas las consecuencias que esto pueda tener, ¿no? Y la otra punto, porque hay varios, yo nada más me limitaría sobre todo al de migración. También se ha comentado que lo que quiere hacer Trump es una, digamos, deportación masiva, lo cual exige enormes recursos, pero además va a exigir, ¿sí?, el apoyo de los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que conocen a la gente, el gobierno federal no tiene ese manejo, va a tener que tener la alianza de los gobiernos locales para que los gobiernos locales, sí, con los poquísimos recursos que tienen, intenten hacer una serie de detenciones que ya históricamente se han dado en Estados Unidos. Déjeme decirle que en 1930 y 31, como consecuencia de la caída de Wall Street en 29 y de esa gran crisis, obviamente, imagínese usted, la presión sobre los migrantes fue muy fuerte para que los quitaran y esos trabajos no ejercieran presión sobre el desempleo, sobre el empleo. Y echaron a gente que tenía la ciudadanía americana, que tenía hijos americanos, etcétera, y no, digamos que no fue deportación, porque legalmente no puede ser deportación, si le pusieron un eufemismo ahí raro, que contó con algunos gobiernos locales, no todos, ¿sí? Y mire, por esto se lo comento, porque hace poco estuve yo en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y usted ve municipios que en los años 80 estaban semivacíos, ¿sí?, porque pues eran, digamos, condados que habían sido ocupados por los migrantes de aquellos tiempos y que poco a poco se fueron yendo, y entonces usted tenía barrios enteros de casas vacías, donde no había gente. Ahora esas casas vacías están llenas de migrantes, sobre todo mexicanos y latinoamericanos, pero sobre todo mexicanos, que pagan impuestos, que reconstruyeron casas, que revitalizaron los condados que estaban semivacíos. Esto también pasa en California, también de buena fuente lo sé, ¿sí? Y que pagan impuestos y que reviven, ¿no?, a las administraciones públicas, porque las administraciones públicas locales y de los condados viven de los impuestos, al grado de que hay ciudades santuario, ¿sí? Es decir, donde usted sin papeles le dan una licencia de manejo para que pueda manejar en el estado. Es decir, le dan un estatus legal que incluso le permite a usted poner su propio negocio, siempre y cuando pague los impuestos. Y eso es lo que de alguna manera ha revivido cientos de comunidades que estaban en coma, literalmente. Yo me pregunto si esos condados van a deportar a esa gente, que es la que está sosteniendo literalmente el sistema fiscal y el sistema económico en su conjunto. Ya no digamos el trabajo. Los hospitales están contentos porque ahora sí va la gente a tener hijos, ¿no? ¿Y quiénes cree usted que son? Pues los migrantes, que no tienen uno ni dos, tienen varios. Sí, todos los servicios se revitalizan precisamente porque la población crece, pero esa población, ese crecimiento poblacional se debe a los migrantes. ¿Sí? Entonces, efectivamente sabemos que Trump es un fanfarrón, que una cosa es prometer en campañas y otra cosa es gobernar, eso también lo sabemos. Pero no cabe duda de que estas banderas, sobre todo la de migración, es la que de alguna manera le dio el triunfo, con buena parte de los votos, y algo va a tener que hacer. ¿Qué va a hacer México al respecto? Pues lo que ha estado haciendo, cabrón. O sea, esto no es nuevo. Sí, la 4T tiene muy claro que su relación estratégica es con Estados Unidos, más allá de cómo esté la geopolítica y de lo que digan los que participan en la Náusea TV. O sea, primero con mi compadre, porque mi compadre, sí, no nos queremos nada, pero es mi compadre, y primero con él, porque no me voy a pelear con él. Entonces, lo que podemos ver en términos migratorios, en caso mexicano, es evidentemente una continuidad de lo que ya vimos durante los últimos 6 años, es decir, las labores del Ejército y de las Fuerzas Armadas, señaladamente de la Guardia Nacional, para filtrar desde la frontera sur y a lo largo de todo el territorio nacional. La pregunta es, ¿y si existen deportaciones masivas, cómo va a estar el asunto? ¿Cuál va a ser la posición? Bueno, pues eso es lo que veremos, pero en estos dos puntos
Lo que vemos es una consecuencia de lo que veníamos diciendo con respecto a la reconfiguración del sistema político, de los significados y los significantes, en fin, de la propaganda, etcétera. O sea, si usted hubiera visto los spots de Trump, o sea, eran de un racismo, pero espeluznante. O sea, aquí el INE no se hubiera dado abasto para cancelarlos. Cuando yo los vi, pues los puede usted ver en YouTube, el nivel de violencia verbal que se maneja es enorme. Y cierro con este comentario. Efectivamente, una sociedad tan violenta como la estadounidense, como pocas, ¿qué es lo que está pidiendo? Un discurso violento, un discurso de descalificación, no una propuesta de diálogo y no de intercambio de ideas de manera racional. No, lo que la gente está pidiendo es más violencia. Es decir, si estamos ante un problema de violencia, ¿cómo lo vamos a resolver? Con más violencia, no con menos. Con más armas en la calle, con más permisos para personas armadas, con más linchamientos, ¿sí? Con una policía todavía más discriminatoria, racista y violenta que la que tienen. Y esto es lo que el estadounidense medio cree es la solución. Entonces, migración y gobierno van a ser dos temas en los que habrá que estar atento y ambos, pero sobre todo el de migración, va a tener un impacto importante, está teniendo un impacto importante en nuestro país. Yo creo que lo Gracias. que hay que explicar es eso precisamente, o sea, no es que crean que sea la solución, es que es la única, no solución, sino que la única escapatoria que tienen a la mano cuando precisamente sus condiciones materiales no son resueltas de ninguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar al famoso scapegoat, al famoso chivo expiatorio de toda la vida. ¿Quién es el que está a la mano? Pues el migrante, el más débil, ¿sí? Hablaba Trump de retomar una ley del siglo XVIII, siglo XIX, para expulsar masivamente incluso a ciudadanos, a personas ya con la ciudadanía, ¿no? A ver, yo no creo que veamos números peores a los de Obama o peores a los de la propia administración de Biden en términos de deportaciones. Estas imágenes que se hicieron muy famosas de niños separados de sus padres, en prisiones temporales, insisto, las empezó Obama, no las empezó Trump, no tratando de lavarle la cara a Trump, ni mucho menos, ¿no? Sino señalar simplemente esas continuidades en la política estadounidense. Ahora, la cuestión es que efectivamente cuando no se resuelven las condiciones materiales de vida de la población, pues lo que buscan es eso, alternativas de a quién echarle la culpa y contra quién ser violentos. A diferencia del caso mexicano, por ejemplo, en donde el Estado federal pesa mucho, en Estados Unidos es más reducido, en Estados Unidos no es ni el 10%, ahí pesan más las autoridades locales, por eso las policías locales tienen tanta fuerza, ¿no? Todo este discurso que se ha venido reproduciendo en los últimos 8 años, cuando menos, de que el crimen de los migrantes, etcétera, etcétera, que por otra parte no tienen asideros empíricos, no tienen asideros en la realidad, pues lo que va a hacer es aumentar la presión sobre esa comunidad, sobre la comunidad latina, entre comillas, aunque hay muchas diferencias entre la comunidad latina. No es lo mismo el migrante venezolano, el migrante cubano, que el migrante mexicano o el migrante hondureño, ¿no? Son condiciones muy distintas en términos de perfiles sociodemográficos y políticos. Entonces, yo lo que sí, desafortunadamente, creo que vamos a ver es un aumento del acoso, del acoso en redes, del acoso en las calles, sobre esas poblaciones, más allá de que se concrete o no una política de migración, pero efectivamente, esa polarización, como les gusta llamar ahora, vamos a ver cómo se va a seguir recrudeciendo en los próximos 4 años. La alternativa, evidentemente, no va a estar dentro del Partido Demócrata, ¿no? Yo hace 8 años decía, por el bien de la propia población de Estados Unidos, ya ni siquiera pensando en términos globales, que no ganara Trump. Ahora, lo que vemos es que es prácticamente indistinto y que la alternativa para todas esas clases, empezando, insisto, por los migrantes, no va a estar dentro del Partido Demócrata. No va a llegar jamás un Bernie Sanders, por muy tibio que pueda ser, ni siquiera un Bernie Sanders a encabezar los esfuerzos del Partido Demócrata. Esa alternativa se va a tener que ir construyendo por fuera, minando este sistema de partidos roto y descompuesto, y eventualmente, no digo para la siguiente elección, pero en 20, 30 años, conforme siga creciendo la cantidad de población hispana en los Estados Unidos, que recordemos ya es la primera minoría, ya supera a la población afrodescendiente. Todo el sur de Estados Unidos, la primera raza, etnia es hispanoamericana, latina. Entonces veremos cómo se recompone. Ahora, un poquito por tocar la cuestión económica, digo, lo que vemos aquí son alguien hace más de 100 años lo diagnosticó como una competencia intercapitalista, ¿no? Son competencias entre los mismos capitales. Por ahí tenía yo una listita, por ejemplo, de los principales donantes para Trump. El primero es American Airlines, el primero es Walmart, o de los primeros es Walmart, mientras que para Kamala Harris, pues es Microsoft, es Google, es Amazon. Entonces lo que vemos son grandes sectores. ¿Qué es el Estado profundo? El Estado profundo no son más que los grandes capitales que están detrás
de los gobiernos, ¿no? Perdón, déjame meterme aquí, porque fíjate que justo eso es lo que yo también pensaba. Efectivamente, en hace algunos, sobre todo en Watergate, en los años 70 y 80, el Estado profundo era net. Pero para Trump, el Estado profundo son esos burócratas del servicio civil de carrera. Fíjate, Sí, sí, por lo sí. que acabo de ver, es ese Estado que más allá de quién gane, se mantiene. Y para Trump, cuando habla y critica el Estado profundo, está criticando precisamente a estos servidores o burócratas, ¿no? Que tienen este servicio civil de carrera. Y es Sí, como que no, para Trump son esos los que manejan la política, y lo cual es profundamente demagógico, ¿no? Porque pues, sabemos que no son ellos, ¿no? mira, lo Entonces, se asocia mucho. presta, digamos que a mí me parece que Trump pues, no es precisamente un ilustrado, probablemente se equivoque y tengamos dos acepciones, pero por lo que yo acabo de pensar, lo que él piensa que es el Estado profundo es precisamente el gobierno, los trabajadores gubernamentales que están en el servicio civil de carrera. Perdón. Algo de cierto hay, y asociado particularmente, por ejemplo, con el Pentágono. Es decir, ¿por qué Trump se peleó con el Pentágono? Porque no lo dejaron salirse de Irak, no lo dejaron salirse, perdón, de Afganistán como quería, no lo dejaron salirse de Siria, tuvo que mantener fuerzas ahí. No porque Trump sea un pacifista, a ver, no nos engañemos, sino precisamente porque los intereses capitalistas que están detrás de él no son los del complejo militar armamentístico, no son los de las famosas GAFAM, no son los de las farmacéuticas, son, por ejemplo, los de las armadoras, son, por ejemplo, qué sé yo, insisto, los de Walmart, los de los grandes con conglomerados comerciales, son, por ejemplo, los de Johnson Johnson, es decir, de la gente que tenía fábricas en los Estados Unidos, no del complejo militar industrial per se. Entonces, en ese sentido, sí puede pensarse que está peleado con cierta parte del establishment, pensando como esos grandes cuerpos burocráticos que han manejado la política interna, sobre todo, insisto, en el sector de seguridad. ¿Por qué Trump le interesa que se acabe la guerra en Ucrania? ¿Cuál era el principal rubro comercial de Trump? Pues el inmobiliario. ¿A poco no va a tener inversiones para reconstruir Ucrania, que es otro negocio? Entonces ahí hay dos intereses capitalistas peleados. El interés porque se sigan vendiendo bombas, aviones y tanques, y el interés porque se empieza a reconstruir Ucrania, construyendo, especulando con la propiedad. Son dos intereses contrapuestos que al final del día son Sí. capitalistas. No, e Esta política. incluso su crítica a la OTAN, porque pues, sabemos que Ucrania en realidad es pues, por el sistema OTAN, y él fue de los que dijo, pues es que estos no pagan, pues no, ¿saben qué? Ahí se ven, ¿no? Entonces, Zelensky no la tiene tan fácil, y yo no No, entiendo por qué está tan contento, pero bueno. no está contento, está preocupado. Decía Medvedev hace rato, a mí me dio risa, que se preocupen porque Trump no mantiene parásitos, refiriéndose a la Unión Europea. Digo, Trump es un parásito más, ¿no? No más que otro tipo de parásitos. Hay de capitalistas parásitos de unos y capitalistas parásitos de otros. Entonces, bueno, nada más para cerrar con esta cuestión económica, porque preocupa mucho la cuestión de las tarifas, ¿no? De los aranceles. De nuevo, los aranceles los puso Trump, empezó esa famosa guerra comercial con China. Biden no quitó ni uno solo de esos aranceles, para que no pensemos que hay gran cambio en la política, que si los puede incrementar creyendo que va a reindustrializar a Estados Unidos, jamás y jamás va a poder convertir a Estados Unidos en la potencia industrial que sí fue hasta antes de los 80, ¿no? Siempre No, dicen que las crisis. y va a ¿Qué? aumentar los precios de cosas que no produce Estados Unidos y que consumen los estadounidenses, porque esas tarifas Entonces, se van a reflejar en el precio, pues claro. volvemos a cómo empezaba Jesús, ¿no? Esas tarifas eventualmente se van a ver reflejadas en un aumento de los precios, ese aumento de los precios se va a ver reflejado en un aumento de las tasas de interés. Trump se va a tener que endeudar porque si corta impuestos como lo hizo, bajó el impuesto, lo que aquí es el ISR para las empresas, lo bajó en su primer término un 21% y ahora lo quiere bajar un 15%. Aquí en México, por ejemplo, acuérdense que es del 30 más o menos, según el escalafón. Pero bueno, si recorta impuestos, ¿qué le va a quedar como alternativa? Poner más tarifas, pero no van a compensar. Va a tener que endeudarse. Si suben las tasas de interés, se va a seguir empobreciendo la población, que en 4 años no va a volver a votar por el Partido Republicano, ¿sí? Ahora, si vota por el Partido Demócrata, vamos a tener este vaivén que hemos tenido durante los últimos 20 años, hasta que, insisto, una alternativa tiene que salir, pero no va a salir de este sistema roto, caduco, que ya no representa más que a las élites que ha representado siempre, pero que ahora ya ni siquiera discursivamente encuentra un correlato, más que para esas clases, insisto, que sí buscan a quién echarle la culpa y que encuentran en el migrante la explicación más ad hoc a la crisis.
terminar nada más la amenaza para México en términos de esos aranceles. Veía yo hace rato un dato, por ejemplo, importamos el 70% de nuestro gas de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no le vamos a hacer caso en militarizar nuestra frontera cuando si cierran la llave del gas, nos quedamos sin energía en México, sin energía eléctrica, sí, un apagón de magnitudes de las que no hemos conocido? Pero bueno, pues nada más como invitación antes de seguir pensando en políticas verdes, en políticas progresistas, woke, pues que hace falta una política industrial en México. Digo, nada más por no dejar de apuntarlo, ¿no? El proteccionismo puede servir para revitalizar ciertas industrias y si Estados Unidos entra en una política más proteccionista, pues lo mismo vamos a tener que hacer nosotros hasta cierto punto, proteger nuestra incipiente o poca industria y empezar a pensar en cómo reconstruirla. La alternativa está obviamente de la mano con China, ya sabemos que no se puede dar una alianza en términos explícitos con ese país, pero está claro que la guerra de Trump va a estar enfocada precisamente en China y México va a ser el escenario de una guerra proxy, no en términos militares, sino en términos económicos con China. Entonces, nosotros vamos a hacer ese escenario y eso es lo que tenemos que tener claro, qué es lo que vamos a hacer. Desafortunadamente no vemos una política industrial concreta en este sexenio y va a ser uno de los grandes retos, digo, ojalá cuando menos por ahí se pudiera empezar a construir algo distinto en términos, ahí sí de soberanía energética, de soberanía alimentaria, que seguimos dependiendo en buena medida de esas importaciones de Estados Unidos y bueno, ver cómo se desarrolla, no es el fin del mundo, ni tampoco gana las libertades como quisiera Elon Musk, pero bueno, estaremos ahí pendientes. Sí, no, y sin lugar a dudas, eso, digo, vemos mucho en los comentarios, luego en redes sociales, ¿no? A modo de broma un poco, pero sí como deseo ferviente de la población, nos hablan los BRICS, ¿no? Si Estados Unidos no quiere, pues nos vamos con los BRICS, como si eso fuera una posibilidad real para México, siendo el vecino de la potencia saliente como Estados Unidos y con una implicación económica tan profunda como la que tenemos, más allá de que evidentemente Estados Unidos también pierde si hace eso con México, porque también depende de México en muchas áreas. eh, lo cierto es que si, bueno, si bien puede hacer este tipo de presiones hacia México, y eso es evidente, lo cierto es que donde sí va a topar con pared Trump, como lo hizo ya anteriormente, es con China, porque como bien decía Sector, sin lugar a dudas es imposible que ellos atraigan nuevamente las empresas que están en el sudeste asiático, porque justamente algo que la gente parece ser que no acaba de comprender es que no lo pueden hacer porque no hay mano de obra calificada en Estados Unidos, ni una capacidad industrial que sea lo suficientemente eficiente como para hacerse cargo justamente de esa producción que se mantiene sobre todo en el sudeste asiático y en China, ¿no? Más allá de lo que quieran decir de que los chinos siguen haciendo baratijas, lo cierto es que no, que hacen tecnología y que es un tipo de tecnología que Estados Unidos no puede, no tiene la capacidad para hacer en su propio territorio. Rafael, tus últimas, No, no, pues nada más decir, ¿por qué los políticos prometen paraísos perdidos? Pues porque les funcionan, yo digo, ¿no? O sea, sin hablar de neofascismo ni nada, Mussolini, ¿no? Volvamos a hacer la Roma, el gran imperio. Hitler, ¿no? El reino, el tercer reino milenario. Aquí, pues, ¿qué nos prometía y qué nos promete la 4T? Pues digo, ahí se lo dejo de tarea, ¿no? ¿Qué promueve mi ley? O sea, volver a un pasado, ¿no? Inexistente, Falso, por imaginado, otro ¿no? lado, pasado falso, por otro lado. Exacto, además, pero que genera ¿no? Una tensión y una fuerza que se manifiesta en votos y que les da el triunfo. Eso sí, está para masticarlo con calma, para poder entender la racionalidad política No, pues en el porque siglo XXI. la democracia no es una forma de gobierno, es una forma de legitimación. Y entonces, pues sí le das ilusión de que vota por algo, pero bueno, yo nada más terminar con una cosita sobre la que no hicimos mucho énfasis, que es la cuestión de Medio Oriente. Y ahí sí, desafortunadamente, lo que vamos a ver es una profundización de la cuestión humanitaria. Probablemente se autoricen más asentamientos ilegales en Cisjordania, probablemente se recrudezca la cuestión en Gaza y sigamos viendo perpetrarse este homicidio por más tiempo. Ya llevamos 13 meses, ¿no? 13 meses el día de mañana. Entonces, no, 14 meses el día de mañana. Entonces, pues desafortunadamente esos son los grandes perdedores de la ecuación, más allá de otras situaciones, pero pues no dejar de señalarlo, ¿no? claro, Héctor, sin lugar a dudas es algo también a tomar en cuenta.
Bueno, con eso terminaremos la mesa. Le recordamos a nuestra audiencia, por favor, darle like, compartir el video si les gustó, suscribirse y también pues emitir cualquier comentario, sugerencia o reclamo también son bienvenidos en este canal. Nos vemos hasta la próxima.